me habían comentado que querían que hable un poquito acerca de la hematuria en pediatría y lo más importante para un pediatra es definir realmente cuándo es preciso investigar y cuándo tenemos que observar. Para esto, lo que creo que es importantísimo es que nosotros podamos definir bien qué cosa es una hematuria, ¿no? Eh, Etimológicamente, la hematuria viene de dos palabras griegas, aima, que es sangre, y urón, que es orina, ¿no? Entonces, epidemiológicamente sería sangre en la orina, pero nosotros sabemos que hay uno o dos glóbulos rojos que pueden estar normalmente en la orina y no necesariamente eso es patológico, ¿no? Entonces, por eso la definición de hematuria es la presencia de un aumento en el número normal de glóbulos rojos en la orina, ¿no? Y podemos tener dos definiciones, es decir, podemos usar una muestra fresca de orina sin centrifugar y verlo al microscopio, y si hay más de 5 glóbulos rojos por microlitro, ya es hematuria, o si en un sedimento de 10 mililitros que es centrifugado a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos, vamos a encontrar más de 3 glóbulos rojos por campo de alta resolución, hablamos de más de 400, hablamos de 400 aumentos, también definimos hematuria. Entonces, lo que normalmente se hace aquí en el país es hacer orina centrifugada. Entonces, para esto, la definición es más de 3 hematíes por campo. En este gráfico podemos nosotros notar, esta es una muestra de orina con una hematuria macroscópica, que obviamente sin necesidad de nosotros hacer el estudio de centrifugado, podemos saber que es una hematuria macroscópica, pero cuando se centrifuga vemos cómo se aclara y queda el sobrenadante, ¿no? Entonces, esta es la definición. ¿Por qué es importante tener claro que una hematuria macroscópica no necesitamos demasiada cantidad de sangre para que se vea este efecto, ¿no? De una hematuria roja importante, ¿no? Que muchas veces a los padres les llama muchísimo la atención y es una causa muy frecuente de acudir a emergencia, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener presente que basta 1 mililitro de sangre en 1 litro de orina para que se pueda observar una hematuria macroscópica importante. Entonces, esa es la definición de hematuria macroscópica, ¿no? Orina visible, rojiza, marrón, que en realidad cuando uno tiene una hematuria macroscópica sí es importante tener una evaluación, ¿no? Porque si bien la causa más común de hematuria macroscópica es una hematuria no glomerular, por ejemplo, la hipercalciuria, o el sangrado a nivel de la uretra, o, que es bastante frecuente, una cistitis hemorrágica asociada a una infección previa por adenovirus, ¿no? También puede ser una causa frecuente la hematuria glomerular por nefropatía IgA, ¿no? Que es un compromiso renal en donde va asociado siempre a procesos infecciosos y cada cierta vez que tenga un proceso infeccioso puede desencadenar una hematuria macroscópica glomerular. Sin embargo, lo más frecuente que nosotros encontramos no son las hematuриas macroscópicas, ¿no? Sino las hematuриas microscópicas. Y la causa más común de esta hematuria microscópica aislada va a ser la hipercalciuria, y muchas veces no la tenemos presente. ¿Cómo definimos una hematuria microscópica aislada? Una hematuria microscópica aislada es una muestra en donde se puede observar sangre en dos o más muestras, pero sin proteinuria, con presión arterial normal y función renal conservada. Esa es una hematuria microscópica aislada. Ahora, tenemos que descartar que no sea una hematuria transitoria asociada a fiebre, ejercicio, infección, porque esas desaparecen rápidamente. Entonces, para definir esta hematuria microscópica aislada, debería haber por lo menos dos o más muestras separadas una de otra de como mínimo una semana. Pero ahora hay una definición que cada vez está siendo más presente y es la hematuria microscópica persistente. Y esta hematuria persistente es si es que, dependiendo del grupo, por ejemplo, el grupo NICE, que son los británicos, o el IPNA, que es la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica, considera persistente NICE por más de 3 meses y el IPNA más de 6 meses, ¿no?
Pero, ¿por qué es importante esta hematuria microscópica persistente? Porque si esta hematuria microscópica persistente es glomerular, antiguamente se creía que era inofensiva, pero ahora se sabe que puede condicionar de manera directa a lesión renal crónica progresiva, sin necesidad de que haya proteinuria, hipertensión u otras cosas más. De por sí, una hematuria microscópica glomerular persistente puede generar lesión renal crónica. ¿Y cómo es eso? ¿No? En teoría, como sabemos nosotros, puede haber uno o dos glóbulos rojos en la orina y son normales. ¿Por qué? Porque si bien esto es el glomérulo, ¿no? El glomérulo tiene tres partes, ¿no? Este es el endotelio, esta es la membrana basal y esta es la cápsula de Bowman. Entonces, normalmente los glóbulos rojos puede salir uno o dos porque en este endotelio siempre hay zonas de regeneración, ¿no? Este endotelio se va regenerando todo el tiempo y aprovechando estos huequitos que puede haber en el endotelio salen, porque normalmente esto tiene 7 micras de diámetro el glóbulo rojo y las fenestras son 40, 50, 100 nanómetros, o sea, es muchísimo más pequeño de las fenestras, pero se aprovecha justo estos momentos de reparación del endotelio para que pueda salir uno o dos glóbulos rojos y como salen libremente, la forma del glóbulo rojo es completamente normal. Pero cuando hay una hematuria glomerular, esta hematuria glomerular puede ser secundaria a una glomerulonefritis, es decir, una inflamación del glomérulo que puede estar dada por vasculitis tipo ANCA, por nefropatía IgA, que son depósitos a nivel del mesangio, ¿no? O a través de enfermedades como el lupus, la enfermedad membrana proliferativa. Todo eso condiciona una inflamación de esta barrera de filtración glomerular, ¿no? La barrera de filtración glomerular está dada por el endotelio, por la membrana basal y por los pedicelos de los pogocitos, ¿no? Entonces, esto se inflama generando radicales libres, metaloproteinasas, que erosionan esta membrana, la barrera de filtración glomerular y atraviesa entonces estos glóbulos rojos, pero estos glóbulos rojos van a ser ya lesionados, ¿no? Dismórficos. Entonces, puedo tener hematuria glomerular por glomerulonefritis o puedo tener hematuria glomerular por enfermedades glomerulares no inflamatorias. Por ejemplo, la membrana basal delgada es una entidad muy frecuente en enfermedades glomerulares no inflamatorias. Normalmente nosotros tenemos que tener presente algo que es muy importante, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos presente que el, el, el riñoncito puede estar lesionado por un componente inflamatorio, entonces vamos a generar radicales libres. Pero si el riñoncito está lesionado porque estructuralmente la membrana basal está delgada, entonces nosotros podemos tener esto desde el nacimiento. Y eso es algo muy importante porque estas entidades son genéticas y a veces no la descubrimos. Es más fácil cuando yo tengo pacientes que su papá o su mamá o sus hermanos también tienen hematuria y buscamos eso, ¿no? Y podemos hacer el estudio genético, inclusive si tenemos el estudio genético de enfermedad de Alport, de enfermedad membrana basal delgada, que al final va a ser un tipo de Alport, se nos podemos ahorrar inclusive la biopsia, ¿no? Porque dependiendo del gen y el tipo puede ser más o menos agresiva esta entidad. Bien, una vez que hemos visto un poquito cómo es la fisiopatología del glóbulo rojo, vamos a ver ahora por qué y cuán importante es la hematuria en pediatría. En realidad, la hematuria en niños no es tan infrecuente, ¿no? Sobre todo la hematuria microscópica, 1 a 2% de los niños en edad escolar tienen hematuria microscópica, no en una, sino en dos o más muestras de orina. Sin embargo, cuando queremos buscar hematuria asociada a proteinuria en una muestra de orina, esto va a ser mucho menos. En una sola, 0,7%. Y si buscamos tres muestras exactas, esto puede disminuir hasta 0,06%. Entonces, hematuria asociada a proteinuria no es tan frecuente. Igual, la hematuria macroscópica es mucho menos frecuente que la hematuria microscópica, es 0,13%. Y si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de hematurias van a ser no glomerulares, es decir, que no vienen del riñoncito.
Menos del 10% en realidad es hematuria glomerular, pero tenemos que tener mucho cuidado en poder definir si esta hematuria es glomerular o no glomerular, porque de eso depende el pronóstico. Entonces, con estas prevalencias que parecen tan bajas para hematuria y proteinuria, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría no recomienda el tamizaje rutinario de examen de orina, ¿no? Pero esto es muy importante definir cómo es nuestra población, qué tantos pacientes tenemos con nefropatía IgA, con púrpura de Henoch que vas a hacer después vasculitis, nefritis por vasculitis IgA, ¿no? Entonces, en los países asiáticos, donde estas entidades son muy frecuentes, a lo mismo que la enfermedad, la glomerulitis membranoproliferativa, ellos sí tienen programas de cribado a los 5 años y con eso detectan mucho. ¿Por qué es importante? Porque los pacientes que tienen nefropatía IgA y van a inicios tempranos, se puede usar un IECA o un ARA2 por mucho tiempo y eso evita la progresión a falla renal crónica. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cuánto es nuestra epidemiología de las glomerulopatías primarias, ¿no? Y en el Perú, lamentablemente, no tenemos estudios para eso. Ahora, últimamente, la CADIGO está empezando a recomendar detección de tiras reactivas, pero no está haciendo, no hay algo formal al respecto, ¿no? Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría en el 2018, a través del Pediatrics in Review, dijo que podíamos hacer tamizaje selectivo para pacientes que sean prematuros o tenían antecedentes de estar en cuidados intensivos neonatales, para aquellos pacientes que tenían cardiopatías congénitas, para los pacientes que tenían ictus recurrente o hematuria o proteinuria previa, para pacientes que tenían enfermedad renal crónica o malformaciones urológicas, o pacientes que sean receptores de trasplante de órganos, ¿no? No solamente renal, puede ser hepático o medula ósea. Si ha habido exposición a fármacos nefrotóxicos, ciclofosfamida, aminoglicósidos o episodio de lesión renal aguda, y si hay historia familiar de enfermedad renal hereditaria, ¿no? Como ya hemos comentado, el síndrome de Alport es el más característico, pero puede haber otros. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros tenemos un paciente que viene a la emergencia y nos dice, mi hijo tiene sangre en la orina? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verdaderamente verificar si esa orina es sangre o no es sangre, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer dos cosas. Primero, hacer la tira reactiva y segundo, hacer un examen microscópico de orina y centrifugado. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener sangre positiva en la tira reactiva, pero en el examen de orina tenemos glóbulos rojos negativos. Y entonces no es que haya sangre, sino que los pigmentos de la tira reactiva que se miden no solamente es hemoglobina, sino mioglobina. Entonces yo puedo tener destrucción de glóbulos rojos y hacer hemoglobinuria, o destrucción muscular y hacer mioglobinuria. Pero si yo tengo en la tira reactiva y en el examen de orina ambos negativos, entonces lo más probable es que este paciente no tenga sangrado y sea asociado a algo que esté tiñendo la orina y que les parece que es una hematuria. Una vez que determinamos que realmente es una hematuria, entonces tenemos que determinar el origen. Y para determinar el origen tenemos que diferenciar si estos glóbulos rojos de la orina vienen del riñón o vienen de la vía urinaria. Si viene del riñón, se llama hematuria glomerular, ¿no? Y si no viene del riñón, es una hematuria no glomerular. Vamos a ver más adelante cómo enfocar esto. Pero lo primero que tenemos que tener presente cuando vemos a este paciente ¿es la orina realmente hematúrica? Tenemos que tener claro que la muestra también nos ayuda mucho, ¿no? La muestra tiene que ser de una orina recién emitida, porque si está mucho tiempo en la vejiga, esa concentración alta, una hiperosmolaridad alta, podría generar lisis de glóbulos rojos, ¿no? Y tiene que ser de la primera micción porque necesitamos una orina concentrada y ácida para hacer que sea más evaluable esto, porque cuando la orina es muy diluida puede que no genere dismorfia y que es la dismorfia, como sabemos, va a ser parte muy importante para diferenciar una hematuria glomerular y no glomerular.
También evitar el sondaje y el ejercicio físico intenso, pues el ejercicio físico intenso nos puede generar una hematuria transitoria, igual que la fiebre, y el sondaje vesical también por lesión uretral. Entonces, ¿qué causas puede haber de orina roja que no es sangre, que no hay hematuria? Primero, fármacos. ¿Qué fármacos? Lo más característico, y acá vamos a ver, es la nitrofurantoína, ¿no? Pacientes que usan nitrofurantoína, la orina puede estar rojita. Pacientes que usan también eh, metildopa, rifampicina. Y otra cosa que es también importante, que muchas veces se usa también es la fenazopiridina, ¿no? Que se usa como analgésico urinario y también puede poner una orina media anaranjada. En cuanto a alimentos y colorantes, tener presente que la beterraga, ¿no? Las moras, la remolacha pueden generar esta orina aparentemente roja, ¿no? Y los pigmentos, ya habíamos comentado, la hemoglobina, la mioglobina, la porfirina, los uratos. Los uratos, sobre todo en lactantes, la mamá ve el pañal del niño y ve un pañal como teñido, color ladrillo, ¿no? Y ha orinado con sangre, ¿no? Y muchas veces es los cristales de ácido úrico que generan a la refracción ese color de la orina. Pero también hay algunas enfermedades que pueden generar este compromiso por cambio de coloración, ¿no? La metemoglobinemia, la pirocinosis, la cautonomía. Ahora, de estas cosas, de la hemoglobinuria y la mioglobinuria, lo más frecuente, y hay que tenerlo muy presente, son las rhabdomiolisis infecciosas, sobre todo asociado a adenovirus, ¿no? Son pacientes que pueden tener CPK súper altos, de 2000, 3000, y entonces necesitan una hidratación enérgica, porque muchas veces eso genera una mioglobinuria que puede hacer taponamiento renal. Los pacientes que tienen convulsiones generalizadas por lo mismo, pacientes con déficit enzimático o pacientes que han hecho ejercicio físico extenuante, ¿no? Pacientes que han tenido accidentes por conducción eléctrica, pacientes con insolación, alteraciones metabólicas como la hipopotasemia o la cetoacidosis, algunas toxinas como la heroína, la anfetamina y obviamente lesiones traumáticas, ¿no? Accidentes traumáticos, se le cae una pared, un accidente de tránsito donde hay destrucción muscular, ¿no? En cuanto a la hemoglobinuria, chequear siempre anemia hemolítica, glucosa 6 deshidrogenasa, esferocitosis, hemoglobinopatías, hemoglobinuria paroxística nocturna o por frío, infusiones de soluciones hipotónicas, por ejemplo, agua destilada, tener presente que no se puede administrar agua destilada endovenosa, puede generar destrucción de glóbulos rojos por hemólisis de estos glóbulos rojos, quemaduras, el mismo síndrome urémico hemolítico puede generar hemoglobinuria. Porque recuerden que el glóbulo rojo se fragmenta, se destruye por la disminución en el calibre de los capilares glandulares. Y entonces, tener presente esto, ¿no? ¿Qué hacer cuando yo tengo un paciente con hematuria? Chequear la tira reactiva y el examen microscópico. Si los dos son negativos, son pigmentos, ¿no? Si es que el positivo de la tira reactiva y el examen de orina es negativo, chequear mioglobinuria y hemoglobinuria, y ahí discutimos las causas. Y si son positivos ambos, tenemos que definir primero si es una hematuria glomerular y no glomerular, y si es una hematuria macroscópica o microscópica, ¿no? Entonces, recuerden siempre que la hematuria glomerular y que es macroscópica es menos frecuente que la hematuria microscópica. Otra de las cosas a tener presente es ver el lugar por donde va a ir la hematuria, ¿no? Hacia dónde voy. Y algunas cosas de la historia clínica me ayudan a pensar hacia dónde está el sangrado. Si yo tengo una orina marrón, color Coca-Cola, definitivamente eso es glomerular. Pero si es una orina roja rutilante y encima tiene coágulos, eso es de la vía urinaria baja. Entonces, tener una orina con coágulos me tranquiliza, pues en el sentido de que no es un riñón, no es el riñón. También, ¿en qué momento empezó la orina con sangre, ¿no? Si la orina con sangre empezó al comienzo de la micción y luego se va aclarando, lo más probable es que sea lesión uretral. Si la orina al comienzo era clara, pero al final se hace roja, entonces probablemente sea vesical, una cistitis. Y
Si la orina es roja todo el tiempo, uno piensa más en el riñón. Pero ojo que esto puede ir variando, ¿no? Porque yo puedo tener una hematuria vesical que está mucho tiempo y puede generar también orina roja en toda la micción, pero va con coágulos, entonces nos pueden ir ayudando más cosas, ¿no? Tener presente entonces que yo puedo tener una hematuria glomerular o tubulo intersticial, es decir, del mismo riñón, si yo tengo glomerulonefritis, si yo tengo síndrome urémico hemolítico, si yo tengo una hematuria por alteración en la membrana basal, si yo, yo tengo riñones poliquísticos, autosómico dominante o autosómico recesivo, si yo tengo pielonefritis, si yo tengo hipercalciuria o si yo tengo sickle cell anemia, ¿no? Anemia falciforme. También presente que yo puedo tener masas renales como el tumor de Wills, trauma renal por un accidente, sangrado, lesión en la vena renal con trombosis, muy frecuente en los neonatos que se le hace cateterismo, se le ve masa palpable de riñón, dolor e hipertensión arterial. Y algo que no se piensa mucho, que es el síndrome de Cascanueces. El síndrome de Cascanueces es la compresión de la vena renal izquierda porque pasa justo entre la aorta y la arteria mesentérica inferior. Entonces, esa compresión puede generar dilatación de la vena renal izquierda asociado en los varones a varicocele o en las mujeres a lesión a nivel de los, dilatación de las venas ováricas. Los cálculos que son frecuentes, las malignidades y a nivel de la vejiga, la cistitis y los tumores cálculos. Muy frecuente tener presente siempre en un niño con hematuria macroscópica y que tiene coágulos o que vemos que está asociado a cuadro respiratorio, pensar en una cistitis hemorrágica por el virus. ¿Y cómo nos damos cuenta si es glomerular o no glomerular? Pidiendo las características de los glóbulos rojos. Hay algo que es muy interesante y cómo ha cambiado, ¿no? Antes se hablaba de crenocitos y ahora ya no se habla de crenocitos, sino de hematíes dismórficos o isomórficos. ¿En qué sentido vemos esto? Porque los hematíes dismórficos no solamente pueden ser por cambios en la concentración, sino también porque cuando pasa el glóbulo rojo por la barrera de filtración glomerular, luego tiene que pasar por el túbulo proximal y llega a la horquilla. En la horquilla el riñón tiene una concentración de 1200 y el glóbulo rojo tiene una concentración igual que la sangre, que es 280. Entonces, en la horquilla se pierde agua y se jala agua y el glóbulo rojo puede formarse como crenado. Pero cuando llega al túbulo distal, la osmolaridad puede ser 100. Y entonces, al contrario, ahí ese glóbulo rojo jala agua, ¿no? Y entonces empieza a hincharse y puede alisarse. Entonces, esos cambios bruscos en las concentraciones genera que la membrana de ese glóbulo rojo se dañe, ¿de acuerdo? Y por eso los glóbulos rojos dismórficos tienen forma irregular, tamaño variable, con membrana que puede estar rota, ¿no? Porque es una hematuria glomerular. A diferencia de lo que antes llamamos únicamente crenocitos, porque puedo tener sangre en la vejiga y está mucho tiempo, y como está concentrada esa orina, puede únicamente crenarse, pero la membrana basal está completamente indemne. Entonces, ahora se prefiere hablar de hematíes dismórficos. Y los hematíes isomórficos son los hematíes que son con membrana basal indemne, con color y tamaño normal y sin alteración de su forma. Pero hay unos hematíes dismórficos específicos que tienen como unas vesiculitas, que pueden ser uno o dos y tres. Lo más frecuente son de dos, por eso se llaman en ratón Mickey, que si tiene más de 5% de estos hematíes dismórficos con vesículas que se llaman acantocitos, eso nos da una especificidad del 98% que esa hematuria es glomerular. Entonces yo puedo tener hematuria glomerular si yo veo más del 5% de acantocitos o si tengo más del 80% de hematíes dismórficos. Si yo tuviera menos del 20% de hematíes dismórficos, lo más probable es que esa hematuria no sea glomerular. El problema es que hay entre 20 y 80% que hay un rango en el cual puede ser dudoso ambos. Entonces nos ayuda si los hematíes dismórficos son menos del 20% o si son más del 80%. Otra cosa que en algunos lugares, en algunos países se utiliza es la citometría de flujo automatizada. En algunos lugares se hace el examen de orina a través de una máquina y se mide el volumen corpuscular medio del hematíe, ¿no? Si el hematíe de orina tiene un volumen corpuscular medio menor de 70,
significa que es una hematuria glomerular porque es un hematíe más pequeñito. Pero si el volumen corpuscular medio es de 80 a 90, que es lo normal, entonces el volumen del glóbulo rojo se mantiene normal, es una hematuria no glomerular. Y existe una relación entre el volumen corpuscular medio urinario sobre el volumen corpuscular medio sanguíneo que tiene que ser menor de 1. Cuando esto ocurre, eso indica una hematuria glomerular. Entonces acá podemos ver cómo esta es una muestra de orina en un centrifugado con un paciente con ITU, donde podemos ver muchos leucocitos, que son las flechas que son verticales, ¿no? Y ver los leucocitos, porque obviamente es un paciente con infección urinaria, muchos leucocitos en este campo, pero también podemos ver los glóbulos rojos, pero, que son las flechas horizontales, pero son glóbulos rojos completamente normales, sin alteración en su forma ni en su tamaño. En cambio, aquí podemos ver hematíes dismórficos. Fíjense cómo está esta membrana basal en esta flecha horizontal. Se ve como que se ha perdido con la continuidad. Y fíjense en este que tiene como una especie de una espiculita, ¿no? Esto es el acantocito, que es en la flecha que es vertical. Acá también hay otro acantocito. Entonces, estos son hematíes dismórficos con acantocitos. Ok, entonces, si yo tengo un paciente que tiene hematuria, yo debo definir, esta es una hematuria glomerular y no glomerular. Pero no solamente puedo darme cuenta por la forma del hematíe, sino que en la historia clínica me hacen dar algunos datos que yo puedo pensar, esto es más hematuria glomerular que una hematuria no glomerular. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene disuria, eso definitivamente no es glomerular, ¿no? La disuria va asociada a cistitis o uretritis. Si yo tengo pacientes con síntomas sistémicos de edema, artralgias, rash malar, qué sé yo, entonces esto me hace pensar en un compromiso sistémico y en hematuria glomerular. Pero si es paciente que tiene fiebre o dolor, uno piensa que puede ser o ITU o cálculos, ¿no? Si hay antecedentes familiares, ¿no? De membrana basal delgada, de pacientes que tienen ALPO, pacientes que tienen nefropatía por IgA, pacientes que han tenido una púrpura de Henoch y después de un tiempo empieza la hematuria, o han tenido un urémico hemolítico o lupus, yo debo pensar que este paciente podría tener una hematuria glomerular. En cambio, si yo tengo pacientes con antecedentes de hipercalciuria familiar o litiasis renal, podría ser que la hematuria sea no glomerular. El examen físico tengo que buscar los signos, tanto de hematuria glomerular como hematuria no glomerular, ¿no? Si yo tengo un paciente que sospecha hematuria glomerular, tengo que tomarle la presión de todas maneras para descartar. Si tiene hipertensión, definitivamente ese es el glomerular, ¿no? Y también chequear si hay petequias, si hay rash, si hay artritis, para pensar en una vasculitis primaria o secundaria. Eh, si bien no es muy frecuente las tumoraciones en niños, la tumoración abdominal que hay que tener presente siempre es el tumor de Wills, ¿no? Y también, si bien el exantema puede ser en vasculitis, también habría que mirar si no es una nefritis intersticial por algún fármaco que tendríamos que también sospechar. Ok, y lo que hemos comentado, ¿no? El aspecto macroscópico, la orina es marrón verdosa o parda, en la no glomerular es roja rutilante, el aspecto macroscópico es uniforme, en la glomerular no hay coágulos, en la no glomerular sí, es probable que haya coágulos. Eh, que no haya coágulos no descarta que no sea glomerular, pero si hay coágulos, definitivamente glomerular no es. Si hay cilindros, yo obviamente pienso que es glomerular, cilindros hemáticos, y ya como hemos comentado, si hematíes dismórficos más del 80% es glomerular y menos del 20% es no glomerular. Los acantocitos menos del 5% es no glomerular y más del 5% es glomerular, el volumen eritrocitario que hemos conversado y el ancho de distribución, ¿no? Entonces vamos viendo acá podemos ver una hematuria macroscópica que al centrifugarse se ve el sobrenadante, que es claro y se ve aquí, ¿no? Y vemos cómo podemos ver estos hematíes, ¿no? Dismórficos, o los cilindros hemáticos, o también estos acantocitos que habíamos comentado, ¿no? Que son las vesículas en el glóbulo rojo. Tener presente cuando hay hematuria glomerular que tenemos que buscar. Síndromes de hematuria familiar, tenemos que buscar glomerulofritis primaria, glomerulofritis secundaria o otras causas como el urémico hemolítico, la trombosis venosa, la nefritis intersticial o las enfermedades quísticas, ¿no? Llámese autosómica dominante o autosómica recesiva.
Y las no glomerulares, que son las más frecuentes, lo más probable es que pueda ser una infección urinaria, hipercalciuria, cálculos, traumatismos de vejiga, uretra, ejercicio intenso, cistitis química muy frecuente con el uso de ciclopofamida, trastornos de la coagulación, malformaciones vasculares, el síndrome de cascanueces, Chistosomiasis, que es un parásito que se pega en la vía urinaria y también tenemos una causa no muy frecuente de hematuria endoglomerular, neoplasias. A veces se confunde con inicio menarquia y la hematuria facticia, ¿no? Que es autoinducida. Eh, Hay patrones de hematuria, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene hematuria macroscópica y dolorosa, hay que pensar en infecciones urinarias, trauma, litiasis, necrosis papilar. Si es macroscópica e indolora, casi siempre son glomerulares, que puede ser una glomerulitis postestreptocócica, nefropatía por IgA, síndrome de Alport, tumores o poliquistosis renal. Si es microscópica aislada, membrana basal delgada, hipercalciuria, ejercicio, enfermedad de membrana hematuria benigna familiar, ¿no? Que es en realidad es un tipo de membrana basal delgada. Y si hay hematuria microscópica más proteinuria, son glomerulonefritis, lupus, síndrome de Alport, vasculitis, sobre todo vasculitis ANCA, y síndrome urémico hemolítico. Entonces, podemos nosotros tener un algoritmo para ver si es una hematuria macroscópica. De una hematuria macroscópica siempre tenemos que estudiarla y mirar que hay el examen de orina, ver si es macroscópica, esta hematuria macroscópica es una hematuria glomerular o no glomerular. Si es no glomerular, vamos a mirar, pensar que si es un paciente que tiene hipercalciuria y litiasis y ver los estudios. Y si es glomerular, pensar en el tipo de glomerulonefritis que podría tener o si tuviera otra condición, ¿no? Como compromiso a nivel de membranas basal delgadas o las que ya habíamos conversado, urémico hemolítico, etc. Y si es una hematuria microscópica, también hay que definir, primero, que si esta hematuria microscópica es persistente, ya habíamos comentado de acuerdo a cada literatura, puede ser 3 o 6 meses. Si esta hematuria microscópica es glomerular, no ya se cree más que es una cosa benigna, ¿no? Si es una hematuria glomerular, tenemos que estudiarla y siempre hay que estar pensando si en algún momento se asocia a proteinuria, ¿no? Lo vamos siguiendo y midiendo en examen de orina y también proteinuria-creatinuria, ¿no? Si la relación proteinuria-creatinuria se hace significativa, es decir, más de 0,2, ya definitivamente tenemos que pensar en que podría ser una nefropatía IgA, un síndrome de Alport. Pero si nosotros tenemos un seguimiento normal, igual hay que seguirlo, ¿no? Porque 2 años después podemos tener, sobre todo hay Alports que son muy, muy poco eh, de, de expresión muy tardía, ¿no? Entonces, en estos casos que se ha diagnosticado Alport, se benefician mucho de IECAS, inclusive antes de iniciar la proteinuria, y eso evita la progresión. Y la hematuria no glomerular, que básicamente, como dijimos, lo más frecuente es la hipercalciuria, por lo tanto hay que tener pedir la relación calcio-creatinina, que igualito que la proteinuria, en niños mayores de 2 años va a ser más de 0,2, perdón, y hacer una ecografía, hacer un estudio de coagulación y hacer el seguimiento. Y finalmente, estudio de imágenes. En realidad, el estudio de imágenes más frecuente usado y el que primero tendría que hacerse por cualquier pediatra, atención ambulatoria, es una ecografía, ¿no? Y nos va a dar tamaño renal, tamaño del parénquima, si está vascularizado o no, si hay quistes, si hay tumores, si hay malformaciones, si hay hidronefrosis. Las otras técnicas, tomografía o resonancia magnética, solamente es indicado en casos específicos, si yo quiero ver tumores, si yo tengo un paciente que ha hecho un trauma renal, si yo tengo un paciente que tiene enfermedad autosómica dominante, que antes se llamaba enfermedad renal poliquística de adulto, y que en la ecografía no se ven muchos quistes en el niño, pero en tomografía o resonancia sí se pueden ver más quistes si es así el diagnóstico, si es que no se tiene estudio genético. La cistoscopía en pediatría está únicamente reservada para masas vesicales o un trauma uretral o hemangiomas. Y la ecografía Doppler es muy importante para ayudarnos a hacer diagnóstico de síndrome de Cascades.
Entonces vamos a ver algunas imágenes ecográficas. Esta es una enfermedad renal poliquística autosómica dominante, donde se ve más de 5 quistes, ¿no? Y que ya tiene diagnóstico, no requiere más cosas. Y si vemos acá, este es un paciente que tiene una vasculitis IgA, pero que en la ecografía, si comparan con el hígado, hay una zona que es más blanca, ¿no? Más hiperecogénica que el hígado. Eso se llama un riñón hiperecogénico, ¿no? Que puede ser frecuente en las nefritis, ¿no? O en la glomerulonefritis, y en este caso es una glomerulonefritis por una vasculitis amplia. Los pacientes que tienen síndrome nefrótico, el que pueden ir con hematuria, como la membrana proliferativa, los riñones muchas veces son grandes, también son hiperecogénicos, ¿no? Que podemos mirarlos acá. O un paciente que tiene una infección urinaria y que no ha sido tratado muy precozmente, ha tenido fiebre 4 o 5 días o no ha recibido el antibiótico adecuado, puede tener una colección, una secreción de pus en un lóbulo del riñón. Esto se llama nefronía lobar. Esta nefronía lobar se ve acá con la flecha, ¿no? Que es un paso intermedio entre la pielonefritis y el absceso renal. Entonces, la nefronía lobar es muy importante porque el tratamiento de una nefronía lobar ya no son 10 a 14 días como una ITU complicada, sino debe ser como mínimamente 3 semanas. En cambio, un absceso son 4 o 6 semanas, ¿no? Eso es evitar la formación de un absceso. La nefrocalcinosis que se ve en pacientes neonatales que tienen uso excesivo de diuréticos por un riñón inmaduro, pero también menos frecuentemente en pacientes que tienen acidosis tubular renal distal, pacientes que tienen raquitismo hipoplatémico, ¿no? Si se dan cuenta, la nefrocalcinosis no es un cálculo en la vía urinaria, sino en las pirámides renales, ¿no? Las pirámides renales son las que están blancas. ¿Por qué? Porque son precipitaciones de fosfato de calcio en los túbulos colectores. A diferencia del cálculo, ¿no? Que está en la pelvis, como se ve acá. Y este es el síndrome de cascanueces que había comentado. Fíjense, acá se ve la arteria, en la angiotensina se ve mucho mejor, pero en la arteria aorta es la arteria mesentérica, ¿no? Y esta arteria mesentérica, el ángulo normal debería ser 90 grados o más, pero acá este es un ángulo bastante agudo, y entonces hace que la vena renal del lado izquierdo se comprima. Y al comprimirse, la parte que está pre-ángulo se hace más dilatada y que la otra, ¿no? Que está menos dilatada. Entonces acá vemos en la Doppler, ¿no? Vemos cómo se ve la aorta, vemos la dilatación de la vena renal izquierda, ¿no? Y vemos también cómo acá se ve la arteria mesentérica superior, ¿no? Y fíjense cómo se va disminuyendo el ángulo, ¿no? El calibre de esta vena renal izquierda. Entonces, ¿por qué siempre el síndrome de Casconeso en la vena renal izquierda? Porque la vena cava inferior está más pegada hacia la derecha. Entonces, la vena renal tiene que generar tiene que hacer un trayecto mucho más largo para llegar hacia la vena cava inferior y tiene que atravesar este ángulo aórtico mesentérico. Entonces, los pacientes que tienen síndrome de cascanueces pueden tener dilatación de esto y cada vez que hacen fiebre, cada vez que hacen ejercicio extenuante, hacen hiperflujo y generan hematuria, una hematuria que puede ser macroscópica. Y finalmente, algo que no queremos ver mucho, pero que siempre tenemos que tener presente, sobre todo si hay masa abdominal, es el tumor de Wills, ¿no? Que vamos a ver cómo se ve una desdiferenciación del riñoncito en la ecografía y se ve mucho más específico en la tomografía. Todo eso puede causar hematuria. ¿Cuándo referir a nefrología pediátrica? Básicamente cuando hay una hematuria macroscópica, cuando hay una microhematuria más proteinuria, cuando hay hipertensión, insuficiencia renal o complemento disminuido por más de 4 semanas, proteinuria persistente, ya habíamos comentado, más de 3 o 6 meses, o rango nefrótico asociado a la hematuria, si hay antecedentes de familiar de enfermedad renal o ecografías anormales o con cicatrices renales. ¿Cuándo biopsiar? En glomerulitis aguda, cuando hay una insuficiencia renal grave, cuando hay hipertensión, cuando hay hematuria macroscópica persistente de más de 4 semanas, cuando hay proteinuria en rango nefrótico, cuando ya habíamos comentado hay niveles bajos de C3 que persisten por algunas 12 semanas, proteinuria durante más de 6 meses, hematuria microscópica persistente, ¿no? 12 a 18 meses, presencia de manifestaciones extrarrenales, ¿no? Y ya habíamos comentado también que hematuria microscópica de etiología desconocida, que no está asociada a nada más, pero que dura más de 2 años, también ahora es indicación de biopsia. Finalmente, como conclusión,
La mayoría de las hematurias pediátricas son benignas y autolimitadas, pero requerimos descartar las causas graves. La hematuria microscópica glomerular persistente se asocia a largo plazo a lesión renal, por eso es importante diagnosticarla y derivarla a tiempo. Y la evaluación sistemática que habíamos comentado, ¿no? Ver si realmente es sangre. Segundo, definir si esta orina es una hematuria glomerular o no glomerular y definir de acuerdo a la etiología. Nos va a decir si tenemos que observar al paciente o tenemos que derivar. Muchas gracias por su atención. Doctor García, muchas gracias por su presentación. Es muy interesante. Me gustaría brindarle algunas preguntitas que tenemos en el auditorio y por aquí por el chat. Por aquí mencionan que si la hematuria es aislada, sin que el niño tenga, por ejemplo, algún problema de hipertensión o que se haya identificado de repente edema u otro signo de alarma, ¿se tiene que hacer un seguimiento control después de cuánto tiempo el examen de orina? Claro, ya hemos comentado que la hematuria aislada, microscópica, debemos definir si es glomerular o no glomerular. Si es una hematuria no glomerular, las causas frecuentemente, la más frecuente es hipercalciuria, hiperuricosuria, ¿no? Entonces tenemos que buscarla. Pero si la hematuria es glomerular, esa hematuria glomerular sí puede generar lesión, daño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hematuria microscópica aislada, tenemos que definir como mínimo 2 semanas, o algunos dicen una semana, entre una muestra y la otra, ¿no? Si esta paciente persiste, hay que tenerle seguimiento para ver que no haya proteinuria, ¿no? Porque puedo tener una hematuria que inicia solo con hematuria y después se va empezando a hacer proteinuria. Si hace proteinuria, tiene que automáticamente ya referirse. Entonces, algo que nos llama la atención es que una hematuria aislada se convierta en una hematuria más proteinuria. O si esta hematuria aislada dura más de 6 meses y estamos en controles cada 2 meses, y pasó 6 meses y sigue con hematuria aislada y no hay, también se deriva. Doctor, si en la atención en emergencia encontramos una hematuria macroscópica que se comprueba con un examen de orina, ¿se le puede pedir algún examen adicional como parte del primer abordaje del paciente o es mejor esperar un segundo examen de orina que nuevamente evidencia la presencia de esos hematíes en orina? No, en hematuria macroscópica Ujú. sí tenemos la obligación de hacer una ecografía de todas maneras en emergencia, porque tenemos que estar seguros que no sea una hematuria por una tumoración, un tumor de Wills o una cistitis hemorrágica que es más frecuente, pero hay que saber pedir la ecografía, ¿no? Pidamos ecografía midiendo la pared de la vejiga, ¿no? Para una cistitis hemorrágica, la pared de la vejiga es más de 3 milímetros. Entonces yo puedo tener riñones normales, pero si no pido cuánto es la pared de la vejiga, no voy a saber para qué. Entonces, si yo estoy sospechando de cistitis hemorrágica, pido medir pared vesical, ¿no? Si es más de 3 milímetros, eso es una pared engrosada y lo más probable es que sea por una cistitis hemorrágica. Y lo segundo que hay que pedir es el porcentaje de hematíes dismórficos, que eso hay que hacerlo de todas maneras y que hay que entrenar a nuestros laboratorios a que lo hagan, porque no es nada del otro mundo. Si la hematuria viene con hematíes dismórficos menos del 20%, eso es no glomerular y me tranquiliza mucho, ¿no? Y lo puedo referir después con tranquilidad. Pero si yo tengo un paciente que tiene hematuria glomerular y tiene hipertensión y todo eso, hay que pensar en algo grave, ¿no? Y hay que pedirle urea, creatinina. Entonces, lo prioritario es el examen físico, chequear si no tiene signos de hematuria glomerular, hipertensión, edemas, rash. Y en el examen laboratorio, un buen examen completo de orina con porcentaje de hematíes dismórficos y una ecografía renal. Doctor, ¿y cuál es el peso que se le da en el examen de orina a la presencia de los cilindros eritrocitarios? Claro. El problema es que es muy poco frecuente llegar a tener cilindros hemáticos, ¿no? Pero si lo tiene, definitivamente es una hematuria glomerular. Ahora, no es tan frecuente encontrarlos, ¿no? Pero nos puede ayudar, por ejemplo, si tampoco es lo mismo que tener acantocitos, ¿no? No es muy frecuente. Pero sí, la cantidad de hematíes dismórficos nos puede ayudar. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque muchos confunden glóbulos rojos crenados con hematíes dismórficos, ¿no? Y hay que ver cómo está la membrana de ese glóbulo rojo. Por eso tenemos que ayudarnos con las demás características clínicas. Por aquí consultan, en caso de aparición de hematuria post-shunt luego del alta, ¿en qué deberíamos sospechar principalmente?
Ya, hematuria por síndrome urémico hemolítico es frecuente porque hay una lesión en la barrera de filtración glomerular y se puede escapar más glóbulos rojos. Pero ahí lo más importante es medir microalbuminuria. Si yo tengo un paciente que tiene hematuria por síndrome urémico hemolítico, hay que pedir microalbuminuria. Si la microalbuminuria es más de 30, en niños grandes en orina 24 horas, en niños pequeños es albúmina sobre creatinina, y si esa relación es más de 30 miligramos sobre gramo en albúmina sobre creatinina, significa que hay microalbuminuria y eso tiene que ser derivado al nefrólogo pediatra, ¿no? Porque probablemente a largo plazo estos pacientes pueden llegar a enfermedad renal crónica. Un 20 a 30% de los pacientes que tienen urémico hemolítico y que salen, a largo plazo pueden hacer microalbuminuria y luego proteinuria. Pero antes de la proteinuria, el principal marcador, que es más precoz, es la microalbuminuria. Y en caso de pacientes que han tenido antecedente de problemas de infección por estreptococo, siempre es necesario realizarles el examen de el hisopado para descartar la presencia de la bacteria o cómo se... Claro, o sea, es que es un poco difícil porque muchas veces el paciente viene ya cuando la infección ya está resuelta, ¿no? Entonces, no es tan frecuente encontrar el cuadro agudo. Recuerde que para la piel son 4 a 6 semanas y para la parte de la garganta son de 2 a 3 semanas, ¿no? Entonces, cuando llega el paciente con los signos de la glomerulitis postestreptocócica, prácticamente ya no vemos más cosas, pero sí nos ayudaría de repente un ASO, pero no uno solo, sino un ASO y un control en 2 a 4 semanas. ¿Por qué? Porque estamos en el pico y luego tiene que bajar. Pero si yo tengo un paciente que tiene ASO todo el tiempo alto, eso no nos ayuda, ¿no? Hay también anti-DNAsa, pero no hacen en la mayoría de laboratorios de nuestro país. Entonces, lo que podemos usar es ASO. Muy bien, doctor García. Ah, creo que ya en el auditorio hemos respondido a las consultas, también en el chat. Agradecerle nuevamente su participación, doctor, con este resumen, las perlas de la hematuria que debemos conocer todos los médicos pediatras. No solamente hacemos consultas, sino también atendemos pacientes en emergencia. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su participación. Lo invitamos a un próximo curso, que probablemente sea el octavo curso de pediatría ambulatoria en el próximo año. Muchas gracias nuevamente, doctor. Muy amable por su atención. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor.